Hoy día vamos a iniciar el curso de Twitter. Bueno, tenemos un curso en la escuela de redes sociales y vamos a comenzar con el curso de Twitter, que es tan importante, en el marco de un proyecto más grande que es formar tuiteros, tanto que son militantes del partido como simpatizantes del Frente Amplio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo decía hace un momento, que es el de poder organizarnos, sincronizar mensajes y poder tener una red de tuiteros del partido, de simpatizantes del partido, para poder contrarrestar la campaña, la guerra sucia que siempre nos suelen hacer. A nosotros nos la pidan constantemente en las redes sociales porque no tenemos la capacidad de respuesta. Pero una sola persona no puede responderle a todos. Estoy hablando, por ejemplo, de uno de los personajes visibles del Frente Amplio, o de Tierra y Libertad, que es congresista Marco Arana. Es uno de los personajes más influyentes en las redes sociales. ¿Está bien el volumen? Siento que tengo que pegar mucho la voz. Ya, ahí por ejemplo. Sube el volumen un poquito, por favor. Técnico. Él responde, pero no es suficiente. Falta que vayamos también a seguir en la misma senda de respuesta. Muchas veces podemos no estar de acuerdo con lo que pone o con las respuestas que pone y no tenemos la obligación de nosotros tener que defender algo que no se puede defender, ¿no? Pero sí nosotros tenemos, tal vez, no la obligación, pero sí la necesidad de tener capacidad de respuesta. Así es que hoy día vamos a aprender a tener Twitter y a usar en la parte básica. Así es que comenzamos. Siguiente. Next. A ver, ¿qué es Twitter? Ahí lo dice muy claro, es una red social que permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos de 280 caracteres llamados tweets. Los usuarios acceden a Twitter a través de la web o aplicación para dispositivo celular, también de la computadora. Resulta que Twitter está en Estados Unidos, en San Francisco, y tiene más de 25 oficinas alrededor de todo el mundo. Y en este momento tiene más de 350 millones de usuarios. A ver, si la población es de 7.000 millones actualmente, 350 por 15 es casi 1 millón, como diría Beteta, ¿no? Es un montón de gente de todas maneras. 350 millones corresponde en el Perú aproximadamente 5 millones de personas que utilizan Twitter, que tienen por lo menos una cuenta. Y estamos hablando de 3 millones que suelen entrar. O sea, 5 millones se crearon cuentas en Twitter actualmente, 3 millones suelen entrar, pero solamente 1,5 millones es activo, está activo. Si sacamos la cuenta como salieron las elecciones, de ese 1,5 millones hay un montón de gente del fujimorismo, por ejemplo, que tiene la capacidad de responder constantemente, ¿no? El Twitter es como se le denominó cuando nació como microblogging. ¿Conocen los blogs? Son páginas en internet en las cuales tú tienes contenido textual. Cuando tú haces tu blog es porque estás escribiendo algo, ¿no? Pones un post, puede ser personal, puede ser noticioso, puede ser tu inspiración, poesía, puede ser lo que sea, pero es texto. Entonces denominaron al Twitter como microblogging, es decir, poquito texto. O sea, es como, una cuenta de Twitter es como tener un blog de mensajes cortos. Al principio solamente se podía tener 140 caracteres. Los caracteres son pulsaciones en las teclas, incluyendo la coma, el punto, el espacio. 140 de estos y nada más. Hace poco, hace un mes y algo, se abrió a 280 caracteres, se amplió a 280 caracteres en general. Next. Siguiente. A ver, acá tenemos 10 reglas
para el uso adecuado del Twitter. Primero, el Twitter, como el Facebook, otra red, que es otra red social importante que luego vamos a empezar a estudiarla, nos pide una foto de perfil. La foto de perfil tiene que ser clara, si es que es Twitter personal, tiene que usar un logotipo si es que es un Twitter institucional. Entonces, la elección de una buena foto de perfil es lo principal. Ahora, muchas veces hay cuentas que son anónimas, que sirven para formar trolls. Esas cuentas no utilizan foto de perfil o utilizan foto de perfil falsa. Pero si nosotros vamos a ser transparentes y hablar por nosotros, tenemos que mostrarnos, ¿no? Entonces, para que no nos digan, te escudas en el anonimato para poder tener una opinión. Entonces nos mostramos. Bueno, en la parte superior hay una imagen de cabecera igual que en el Facebook, hay que rellenarlo. Hay que tener pensada una biografía, poner siquiera persona libertaria, creyente en las libertades, etcétera, pero tenemos que tener pensado en eso. Luego tengan esto en cuenta, van a regresar a esta página. Lo que nosotros vamos a tuitear son contenidos que aporten algún tipo de valor. El Twitter tiene la característica de que uno puede escribir constantemente, no es como el Facebook, que escribes ahora y si tú sigues escribiendo vas a rellenar y vas a saturar a las personas que te siguen en el Facebook, porque constantemente aparecen sus cosas en su muro. El Twitter es inmediato. El Twitter va bajando, según escribes y las personas que van escribiendo y vas leyendo de cada uno, ¿no? Corre la línea. Luego, ahorita se están imaginando, luego vamos a hacer en tiempo real la creación de nuestros tweets. Pero ahora quiero simplemente rápido revisar esto, ¿no? Hay que responder a todos, no podemos bloquear a todo el mundo, hay que silenciarnos, no usar los hashtags en exceso, no hacerse autobombo. El autobombo es bien feo, ¿no? Yo lo conseguí, yo lo hice, yo soy libertario, yo soy lo máximo, mis valores son mejores que los tuyos, etc. Eso siempre es malo. Pasa al siguiente, por favor. Ya, en el Perú tenemos por lo menos 3 casos de éxito en el Twitter. Uno de ellos es Rosana María Palacios. Le voy a contar qué pasa con Rosana María Palacios. Ella tiene más de 2 millones de seguidores, 2.4 millones de seguidores. ¿En base a qué? A su contenido de valor. Puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con ella. O sea, yo no estoy de acuerdo con ella, pero no necesariamente ella da opiniones personales, sino da opiniones profesionales. Entonces, ella es abogada. Entonces, pasa algún problema con la situación de Fujimori y ella da su punto legal. Y siempre está tratando de ser, a su modo, lo más objetiva posible, pero su tendencia pues jalada un poquito a la derecha, no la deja ser muy imparcial que digamos. Pero ella siempre está dando contenido de valor. Y eso de ahí constantemente, o sea, es muy activa. Y eso de ahí la gente lo toma muy en cuenta y le empieza a seguir. Tenemos el caso también de la Policía Nacional del Perú. Ellos contrataron a alguien que se llama Community Manager, que en nuestro caso es lo que cumple Arnold, que empieza a crear contenido. Pero a crear contenido agradable, con mensajes, con gráficos, contundentes, potentes. Entonces la Policía Nacional de Perú empezó a crecer bastante y ahora todo el mundo conoce la cuenta y todo el mundo se entera de lo que está haciendo la policía. Y eso es muy importante. Y también he tomado el caso de Fuerza Popular, y pongo ahí triste, que es muy triste, pero es verdad. Es un caso de éxito en el Twitter. Durante las elecciones, Fuerza Popular apostó por la red social Twitter para mandar sus mensajes y posicionarse electoralmente. En Twitter se podía medir la cantidad de aprobación o desaprobación en redes, obviamente no en general, y más o menos tú podías intuir cómo iba. También organizó un ejército de tuiteros que enviaban los mensajes y replicaban los mensajes de su lideresa o de sus candidatos al Congreso. Entonces,
100 personas comprometidas durante las elecciones, 1000 personas comprometidas durante las elecciones, sea cuanto sea, en que cuando salga el mensaje, inmediatamente lo replican. O sea, saca un Kenji, pongamos Kenji, saca un mensaje diciendo, pues, voten por mí, ¿no? Kenji tenía el número 23, creo, si mal no recuerdo. Entonces, no, el 3 o el 2, no me acuerdo, pero el 2, el 3 o el 23, uno de esos tres. Y ponía su número. Entonces, 1000 personas que ya saben, porque hay toda una red que le dicen, Kenji acaba de tuitear, vamos a replicar. Y hay una cosa que se llama retweet, y entonces es bien simple, es un botón nomás, clic, y ya está. Entonces eso le llega a más gente. Kenji tiene 500.000 seguidores, más cada uno de los 1000 tiene 2.000, 5.000 seguidores cada uno. ¿A cuánto se replica? Kenji puede llegar a 1 millón de personas con un solo tweet, en 1 minuto. Ese es el alcance que se puede tener de los personajes de Fuerza Popular que tuvieron. Ni qué decir de Keiko, ¿no? Todos estaban alineados. Siguiente. ¿Cómo ocurre eso que acabo de decir, que se replica y se repite? Mediante la viralización. ¿Qué hace un virus en el cuerpo? El virus ingresa, toma, biológicamente hablando ya, el ARN, que es la duplicación del ADN, y forma su propio ADN el virus, y en una célula que entró 1, revienta y salen 2. Entonces se acerca esos 2 a otras 2 células, y de aquí ya salen 4. Y ya tienes 4, tenías 1 y ahora tienes 4 en cuestiones de segundos. Inmediatamente, ya que tienes 4, cada uno domina una célula y salen 2, ya tienes 8, ya tienes 16. De 4 salen 16, 32. Entonces empiezas a replicar y a seguir como un virus. Como funciona, como te ataca un virus. Entonces, así es la viralización. ¿Qué es el objeto final de lo que tú publicas? ¿Qué es el objeto final de tus necesidades? Que funcione tu mensaje como un virus, que se replique a la mayor, buenas noches, compañero, a la mayor cantidad de personas posibles. Para eso se crea una red de seguidores, de secuencias, que después vamos a aprender a hacerlo. Y eso es más o menos la gráfica, cómo funciona la viralización, ¿no? 1 llegó a 3, esos 3 llegaron a 2, 5, 7, esos 7 llegan a muchas más personas, porque van replicando y repitiendo la información. Van replicando y repitiendo la información, es como una cadena. Ya, ahora, ¿por qué es tan importante el Twitter? Por la inmediatez. Bueno, es una de las cualidades que le da la importancia que tiene actualmente, que la inmediatez es una de ellas. Como pueden leer, el 70% de los tweets relacionados con un evento o un programa de televisión, solamente para hablar de televisión, se produce cuando se está emitiendo. O sea, la gente está mirando, mira lo que pasa y lo tuitea. Se acaba de caer la cantante en el concurso, o para ir algo que nos compete más. Lo que están hablando los candidatos en los careos, ¿cómo se llaman? Los debates, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Todavía ni siquiera ha salido, como pongo ahí, muchas veces ocurre que aquellas cosas que no pasan, que todavía salen en la televisión, pero ya están en el Twitter. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una cuenta de más o menos 20 y tantos mil seguidores? Entonces, ¿qué pasa si yo salgo ahorita a la calle y hay un accidente? Y justo sucede ahí, y le tomé la foto y lo tuiteo, ¿no? En ese momento, accidente en Belisario Flores 338, o sea que se está incendiando el local del Frente Amplio. Entonces,
Es malo, los bomberos pueden llegar más rápido gracias a eso. Porque ni siquiera salió en las noticias, pero ya está la información corriendo en las redes. No se va a incendiar, no se preocupen. Ya. Debemos tener en cuenta principios básicos en el momento que vamos a tuitear, que son las reglas de redacción. Lo básico es escribir bien, o tratar de hacerlo, ¿no? Respetar los signos de puntuación, respetar la ortografía. Si nosotros sabemos que no tenemos buena ortografía, podemos activar el control del diccionario que te dice, que te señala la palabra en rojo para saber que no está bien escrito, ¿no? Entonces, demorarnos un poquito, tratar de escribir bien, porque a la gente repele los mensajes mal redactados, mal escritos, no los termina aceptando. Entonces, o empieza, el mensaje mal escrito, mal redactado, carece de verdad, ¿no? Porque si lo dijo alguien que no sabe escribir, debe ser mentira. Porque no tiene, y esa es la valoración que hace, que no necesariamente es verdad. O sea, y no digo no necesariamente, no, estoy mal yo también ahí. No es verdad. No es verdad que alguien, porque tiene mala ortografía, esté limitada de ideas o ya deba ser censurado en su pensamiento. Porque si no, hablaremos de las personas que tienen una posición real, muy firme, que no han tenido educación o que no han tenido educación completa, que no pueden escribir correctamente una oración ortográficamente hablando, pero sí se expresan, tienen una expresión de valor muy fuerte. Pero el Twitter la censura de inmediato. Esa es una de las cosas que tiene, te censura porque dice, el Twitter es muy malvado, es muy, digamos, agresivo. Entonces, si tú no escribes bien, eres un bruto. Entonces tu palabra no vale porque eres un bruto. Tus ideas son censuradas porque eres un bruto. Así te trata Twitter. Y al decir Twitter, digo de la comunidad, ¿no? De la gente. Y eso es lo que hacen los fujitrolls, por ejemplo. Te tratan de minimizar por cómo escribiste, no por cómo pensaste. Pero bueno, los fujitrolls escriben peor que cualquier otro, ¿no? No sé por cómo se quejan tanto. A veces tenemos la costumbre, y eso sucede bastante en el Facebook, que la gente escribe todo en mayúscula. Porque considera que tiene más fuerza, de que así va a ser mejor, va a llegar la información con más contundencia, y eso es falso. Para eso están los signos de admiración. Si yo quiero decir algo con contundencia, pongo signos de admiración. Porque cuando uno escribe en mayúscula todo, la interpretación inmediata es de que me están gritando, ¿no? O sea, alguien pone Fujimori debe ir a la cárcel en mayúsculas, como si lo estuviera arengando, pero gritándolo desaforadamente. Y si peor le respondes a alguien de ese modo, como si no conversaras, sino como si discutieras a gritos. Así se interpreta. Es una cosa bien loca, que hay interpretaciones simplemente como estás escribiendo, y la gente cree que sí está sucediendo del otro lado, cuando simplemente no desactivaste tus mayúsculas, ¿no? A ver, tenemos la mala costumbre de tomar frases de otros y ponerlas y asumir de que la otra persona sabe de quién se trata. Entonces, eso es plagio, ¿no? Es como si copiáramos y pegamos sin citar, es como plagiar, y eso de ahí está siempre mal visto. Incluso hay gente que copia y pega otro tweet que salió primero, le gustó, lo copió y lo pegó en su espacio, y después como si fuera suyo, pero después hay una comparación de dos y queda mal, ¿no? Es quedar mal, es robar una idea. Bueno, ya se sabe, como en la vida real hay que evitar los insultos, aunque seamos muy molestos con la situación. ¿Qué acaba de pasar? Que hoy día, en el medio de todo este barullo papal, como dijeron por ahí, con la idea del tubérculo,
los medios de comunicación han dejado pasar de soslayo nada más, ha salido gestión hoy día de que Barata ya no va a ser colaborador eficaz contra Keiko Fujimori, solamente contra ella. No, pero en un caso más. Sí, en el caso de los cócteles. Pero de todas maneras, ahí está la noticia que nadie ha dicho, que nadie ha mencionado. Y eso es indignante, ¿no? Y la gente se ha molestado mucho. Los que se han dado cuenta se han molestado mucho. Entonces, lo natural es que digas, PPK, ¿no? Vete a la... Eres un... Y que lo expreses. El Twitter es muy desestresante, porque puedes sacar tus cosas, puedes decir lo que sientes. Pero si nosotros somos violentos, no vamos a ser aceptados o nos van a bloquear. Así de simple. Nos van a bloquear porque si nosotros empezamos a decir muchas lisuras, vamos a terminar bloqueados de todas maneras. Buenas noches, compañero. Ya. Eso ha ocurrido incluso en el interior del Frente Amplio. El último punto, ¿no? No violentes a las minorías, es decir, no muestres machismo, ni racismo, ni clasismo, ni los ismos que existen. Hace poco, un congresista del Frente Amplio declaró, que las mujeres son chismosas. Declaró, ¿no? Por una bronca con Marisa Glave, dijo, lo que pasa es que las mujeres son chismosas, pues. Como mi mamá me ha dicho, mi mamá siempre me dijo que las mujeres son chismosas, y mira, cómo es verdad. Eso es machismo solapado, eso es señalamiento de una característica de un grupo, de un género determinado, como algo negativo para señalarlo y generalizarlo y normalizarlo, ¿no? Decir, así es, pues, siempre, todos me lo dijeron. Entendemos que desde el Frente Amplio el machismo tiene que ser rechazado completamente, porque tenemos un ideario de Tierra y Libertad, Frente Amplio, por justicia, vida y libertad, que rechaza este tipo de mensajes, actitudes. Es más, nosotros estamos a favor de las minorías, tenemos que luchar por las minorías. Pero a veces, no a veces, pero nosotros tenemos una educación basada en la educación que tenemos, la actual, la que está impuesta, la que te impone el sistema, que no te enseña nada, viciosa, que es machista, que donde los hombres tienen beneficios por sobre las mujeres. Tenemos familias que te enseñan y te imponen el machismo. Entonces, culturalmente, uno tiene que ir desaprendiendo muchas cosas para poder aceptar otras ideas, y me imagino que hay mucha gente que ni siquiera cree, o que sí, de verdad, hasta este momento cree que decir que las mujeres son chismosas no es machismo. Entonces, porque todavía no terminamos de aceptar la realidad. Esas cosas hay que evitarlas siempre, ¿no? Dar los juicios de valor personalizados en contra de las minorías. El técnico Carlos Reyes. Twitter tiene una característica que les dije al principio, que es muy corto. Al principio eran 140 caracteres, que era peor todavía. Y ahora, más o menos, de los 280 que ha mejorado. Entonces, Twitter enseñó, o la gente aprendió a hacer muchas abreviaturas por los caracteres. Ya no utilizar... La regla de ortografía dice que tú tienes que abrir el signo de interrogación y cerrarlo en castellano, y en inglés solamente se cierra. Pero ya en el Twitter era libertad y no era mal visto solo poner el de cierre, porque no te calzaba el espacio. Entonces esas abreviaturas no son tan mal vistas, ya son interpretadas un poquito más como graciosas en realidad. Lo agresivo viene si uno ataca personalmente. Si uno hace un ataque personal, o a un grupo social, a un género determinado, a un grupo étnico, ¿no? Decirle negro es un ataque, es violento. Cuando somos violentos, sí.
No sé si respondí tú. Ya. Ya, ok. ¿Qué no hace? Justo mira, estábamos hablando de abreviaturas. Ahí abreviado con TW, que es Twitter. Y existen otras, existen LOL para decir me estoy riendo mucho. Porque son palabras en inglés, abreviaturas en inglés. ¿Ya? Y existe el ROLF, que es en inglés, es me estoy riendo muchísimo. O sea, y luego, al principio habían emoticones. Los emoticones eran los signos de puntuación para poner una carita feliz, que era 2 puntos. Hasta ahora se usa, ¿no? Pero ya fueron reemplazados por los emojis, que ya son las gráficas correctas. Bueno, ¿qué no hacer en Twitter? Entrar a cada rato, cada vez, cada idea, porque van a ocurrir 2 cosas. La gente se va a saturar, por un lado, y por otro lado, no estás soltando lo primero que piensas. Y a veces lo primero que uno piensa no es lo que quiere decir, ¿no? Termina soltando una majadería, insultando algo, y el bullying que te hacen en el Twitter es terrible, ¿eh? Es horrible. Ya me toca ver. Por eso sé que no debes hacer eso. Ahora, no utilizar el Twitter, si quieres lo puedes hacer, pero para amigos, lo que nos convoca aquí en el medio político y todo, no es que yo vaya a decir, me acabo de despertar, ¿ya? Mi media tiene hueco, mi perro no ladró hoy día, qué raro, ¿ya? Uy, qué pesa mi vecina, puso música. Después, estoy almorzando, foto, ¿no? Tu papa frita. Y empezar a utilizarlo como una cuenta personal, porque en realidad, seamos sinceros, a nadie le interesa mi vida. A nadie. Ni acá, ni a nadie le interesa. Aquí era, si mi media tiene hueco, no. O sea, totalmente banal, tonto, sin sentido, ¿no? Entonces, esas cosas no deberíamos hacerlas, ¿no? Si quieres lo puedes hacer, pero, o sea, todo lo puedes hacer, pero no deberíamos. Y bueno, cuenta también ahí el paso 3, no cuentes tu vida personal. Twitter tiene la característica que es diferente en el Facebook, todos tienen acá Facebook, ¿no? Ya, en el Facebook te invitan y tú aceptas. Inmediatamente los dos se conectan. O sea, él puede leer lo tuyo y tú puedes leer lo de él. En el Twitter es diferente, es libre. Tú te creas una cuenta y las personas empiezan a seguirte y leen lo que tú publicas sin necesidad que tú les des acceso, les aceptes. A menos que te pongas en privado, que no tiene ningún sentido. ¿Para qué te vas a poner en privado? Porque lo que quieres es que te lean, ¿no? Entonces, lo mismo sucede contigo. Hay muchas personalidades con Twitter, tú los vas siguiendo y lees lo que ellos publican, solo de los que siguen. Y es de muy mal gusto que te escriban para decirte, oye, sígueme, no tengo amigos. Ya, mi mamá nomás me sigue. Entonces, pedir esas cosas, ¿no? No lo hagan. Una pregunta. Sí. Pero sin necesidad de tú seguir a alguien, tú puedes ver, compartir y opinar en otras, ¿o no? Sí, o sea, vayamos a un caso concreto. A ver, Marco Arana, el segundo congresista más tuitero de la actual legislación. El primero es Tubino. O sea, más tuitero, que tiene mayor cantidad de intervenciones, tweets, respuestas, interacciones, etc. Yo le puedo escribir a él. Ya luego vamos a ver, en la parte práctica vamos a ver algo que se llama taguear. Que, por ejemplo, él es @, todos los tweets tienen un @ adelante, @voz de la tierra. Entonces yo le digo, señor voz de la tierra, si usted, por favor, quiero que haga un proyecto de ley para que mi arbolito se salve. ¿No? Él lo va a leer, va a llegar, aunque no te siga. El único momento, la única posibilidad que podría ocurrir para que no te lea
es que te haya bloqueado. Y si te bloqueas es porque has sido troll. Lo has fastidiado, lo has insultado, qué sé yo. O sea, es como dicen que Twitter es una fiesta abierta, ¿no? Exacto. Porque el Facebook es una fiesta con invitación. Sí, exacto, ¿no? Y es más una fiesta de amigos y en el Twitter es pues De gente como a los 15 Sí, años. todo, cuando baja, chacalón, bajan los cerros, igualito es. Así es. Así funciona. Córtame el cuchillo, pásame al otro lado. A ver, hay ciertas clases de tuiteros y ahorita lo vamos a definir y con esto ya creo que pasamos a la parte práctica. Hay un tuitero que se le denomina troll. Troll, el nombre troll es el duende feo, grandote, ¿no? El monstruo ese, verde, horrible. Ese es un troll, o sea, literalmente somos esos monstruos verdes horribles, el troll que hace jode, así, literalmente. ¿Cuál es la función del troll? Tiene una sola función: joder, nada más. Y hay trolls suaves que te fastidian sutilmente, con sarcasmo, con ironía, ya son hasta graciosos. Hay trolls medianos que se ponen serios y más o menos tratan de argumentarte y por lo menos intentan argumentar en contra tuya y te fastidian con esa misma argumentación todo el tiempo. Y hay trolls que son bien feos, por Dios, que feos, horribles, que lo único que hacen es insultarte y que te sueltan. Tú dices algo y vienen todos esos trolls horribles y te dicen: terruco, rojete, come niño, eres del frente anfo. Dicen, ¿no? O sea, te ponen categorías, te insultan, defiendes a terruco, pro terruco. Un troll bien feo, legal, es tu vino. Pero el troll, o sea, ¿existe o no existe? El troll existe. El troll es real porque está que te fastidia. No, pero o sea que la personalidad... Por eso, hay personalidades troll. Tu vino, por eso te decía, como ejemplo, tu vino es un troll horrible. Es terrible. El tipo agarra y dice pro-terruco, defensor de terrucos, terrorista. Porque juramentaron los congresistas así. Empezó a decir: mire, igualito como Abimael, ¿no? Por eso son todos los de izquierda terroristas. Es muy delicado que alguien haga eso, te acuse de terrorista. O sea, es demasiado delicado. El país ha tenido mucho sufrimiento al respecto en esa confrontación interna, como para que seas tan banal de acusar a alguien de asesino, de poner coches bomba, de esas cosas. Por más que tú puedas haber simpatizado en un momento con la lucha armada, por ejemplo, o no, pero ya son otros tiempos, no te puede acusar de eso. Hay pena de cárcel por eso. Pero así es tu vino y existe, es real, lo está haciendo. Pero hay también quienes cumplen la función de troll, que los contratan para hacer troll. ¿Te acuerdas que al principio hablaba yo de que hay personas que tienen 20 cuentas? Ya tienen un dispositivo específico en la computadora que pueden manejar las 20 cuentas y de las 20 sueltan el mismo mensaje y en todas esas, en uno dice terruco, proterruco, en el otro rojete, ¿no? Y así todas te insultan. Eso de ahí es una sola persona caracterizada en 20, ¿no? Ahora, tenemos el tuitero informativo. El tuitero informativo retuitea noticias, por lo general es un periodista. Y si no es periodista, está muy bien enterado de las cosas que van pasando, lee mucho los periódicos, está al tanto de las redes sociales noticiosas y replica las principales noticias. Y si es más informativo todavía, está en la calle con su celular, ¿no? Tomando, miren el tráfico, ¿no? En la avenida tal. O sea, siempre está dando información. Esos tuiteros, por lo general, los siguen bastante, ¿eh? Ese tipo de tuiteros son muy seguidos, porque te brindan información constante. El tuitero graciosito, ¿no? El que siempre está contando chistes, el que se burle todo, que no llega a ser troll, pero sí usa el humor para expresarse. Carlos León.
¿Ah? ¿Carlos León tiene Twitter? Sí, por ejemplo, no, sí hay tuiteros, por ejemplo, Nicolás Yerovi es un tuitero, Eduardo 50 de Eduardicidios es un tuitero muy cómico. Los personajes de televisión suelen ser muy cómicos también, pero personajes políticos, Urresti es el tuitero graciosito, siempre está fastidiando, con sarcasmo. Cuando se dirige a Keiko le dice mi lideresa, ¿no? Mi gauge, no, soy tu geisha, le dice. Aunque no comulguemos con él es así, ¿no? Tenemos el navegador. A veces la gente entra a Twitter a buscar información, a navegar, no tuitea, no escribe nada, pero está todo el día metido en Twitter, porque sigue todas las cuentas habidas y por haber de información y está leyendo constantemente. También sirve el Twitter para mantenerse informado, pero es una característica de un tuitero, ¿no? Ese tipo de tuiteros no tienen seguidores casi, ¿no? Sus amigos por ahí que le dijeron a alguien y lo siguió, porque no interactúan, no intervienen. Tenemos al influencer, que puede influenciar con su opinión. Hablaba yo hace un ratito del caso de éxito de Rosa María Palacios, que tiene más de 2 millones de seguidores, y ella dice A, y medio millón dice es verdad, ¿no? O sea, considera su opinión como verdadera simplemente porque hasta en medios interactúa constantemente y disfraza muchas veces su tuit de legalidad. Según el artículo 145 del Código Penal Civil, Fujimori debe estar dentro. Y todos, sí, Rosa María sabe, ¿no? Cosas por ahí. ¿Qué quiere decir? Que influencian en opiniones. Tenemos el depresivo, y ese es el peor de todos, aquel que está diciendo la vida no vale nada, ¿no? ¿Ya para qué vamos a votar? Mejor incendiamos las urnas, ¿no? El depresivo es, no voy a desayunar porque de algo hay que morirse, ¿no? Se acaba de levantar y ya está pensando en la muerte. Esos son bien graciosos porque son bien graciosos definitivamente, pero ese tipo de personalidades asustan a la gente, no tienen muchos seguidores, pero los hay. Y tenemos el fanático lover. Tenemos al Vero lover, al Barneche lover, ¿no? Al Barney lover le decían. Tenemos a los Fuji lovers, que son básicamente Fujitrolls. Los Guzmán lovers, que salieron en un tiempo, de Julio Guzmán. Y ya hay Arana lovers. ¿Quién es Arana lovers? No, que levante la mano. Esos de ahí hay bastantes. Esos son fanáticos, son fans. Hay Pepe Causas. O sea, no necesariamente los lovers, pero por ejemplo los Pepe Causas, muchos, hasta el momento, es increíble, siguen a capa y espada defendiendo, ¿no? A PPK. Y a pesar de que dicen, ¿cuál es el discurso de que, a pesar de que tienen el discurso de, sí, fuera todos los corruptos, entonces fuera PPK, no, él no es corrupto. Ya, cuidadito, ¿qué te pasa? Entonces, de verdad, o sea, te molestan y ponen el pecho. El fanático que ama a su seguidor pone el pecho por él. Es un kamikaze, es capaz de entregar su vida por su seguidor, ¿no? Por su líder máximo, por su mayor creyente. Ahora, los papalovers, no se burlen del papa. En el Congreso, vamos a citar los congresistas y ahí los pueden apuntar para que después los puedan seguir. Son nuestros mayores tuiteros, ¿no? Tenemos ahí, todos son los del Frente Amplio. 2, 4, 6, 8, hay 2 que no tienen. Y como les dije en un principio, todos tienen sus arrobas. Esos son los twitters de cada uno. Está ahí en la hoja está, porque está la copia de todas las diapositivas. Ahí en la hoja está. Ahí los tienen, después los va pasando
Y ahora vienen las clases teóricas, la parte práctica, perdón. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a hacer la creación del Twitter personal. Vamos a escribir el primer tweet, vamos a hacer búsqueda, retuitear, vamos a hacer mensaje directo, vamos a ver qué son los hilos, etiquetas y menciones. Así es que lo que necesito saber en este momento es que si todos tienen algún dispositivo con acceso a internet. Si no tienen acceso a internet, nosotros le damos internet mediante nuestro técnico Carlos Reyes.